hay algo inquietante en las cabañas alejadas de la ciudad. Tal vez es el silencio absoluto que las rodea, la sensación de estar demasiado lejos de cualquier ayuda, o la forma en que la noche parece volverse más oscura entre los árboles. Muchas personas han contado experiencias extrañas en estos lugares, objetos que aparecen donde no deberían, recuerdos que no coinciden con la realidad o la sensación de haber despertado en un mundo que no es el suyo. A veces, lo que parece un simple descanso en la naturaleza puede convertirse en un viaje a un lugar del que nunca debimos regresar. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Historia 1. La cabaña que no estaba. Hace unos años, mi novia y yo decidimos hacer una escapada de fin de semana a una cabaña que rentamos a través de un sitio web. Queríamos desconectarnos un poco de la ciudad, relajarnos y simplemente disfrutar de la naturaleza. El camino hasta allá fue tranquilo, aunque bastante solitario. No había muchas casas alrededor, solo bosque y más bosque. Llegamos en la tarde, estacionamos el coche y bajamos nuestras cosas. La cabaña era justo como en las fotos, una construcción sencilla de madera, con un porche pequeño y una vista increíble a un lago. El primer día fue normal. Caminamos un poco por los alrededores, tomamos fotos y pasamos la tarde en la cabaña jugando cartas y tomando vino. Todo estaba bien hasta que, en algún momento de la noche, escuchamos algo afuera. No era un ruido fuerte ni algo particularmente aterrador, solo pisadas, como si alguien estuviera caminando alrededor de la cabaña. Pensamos que tal vez era algún animal, así que no le dimos demasiada importancia. Pero después, escuchamos algo más. Un golpe seco en la pared exterior. Salí con una linterna para ver si había algún animal rondando, pero no encontré nada. Ni rastros, ni huellas en la tierra húmeda. Nada. Volví adentro y cerramos la puerta con seguro. Decidimos que lo mejor era ignorarlo y dormir. Al día siguiente, después del desayuno, decidimos dar un paseo por el bosque. Seguimos un sendero que bordeaba el lago y, después de unos minutos, vimos algo a lo lejos entre los árboles. Era otra cabaña. Nos pareció extraño, porque en la publicación de la renta decía que la propiedad estaba bastante aislada, sin vecinos cercanos. Nos acercamos por curiosidad. La cabaña era muy parecida a la nuestra, pero tenía algo extraño. Las ventanas estaban completamente cubiertas por tablas de madera clavadas desde adentro. Dimos un par de vueltas alrededor. No había camino de entrada, ni senderos cercanos, ni señales de que alguien la usara. Parecía abandonada. Mi novia se asomó por un hueco entre las tablas de la ventana y de inmediato se puso pálida. ¿Qué pasa?, le pregunté. Me miró, vacilante, y luego me dijo en voz baja: Esa cabaña es idéntica a la nuestra. Me acerqué y miré por el mismo hueco. Y sí, el interior era exactamente igual al de la cabaña donde nos estábamos quedando. Muebles, distribución, todo. Solo que más viejo, cubierto de polvo y con una sensación de abandono. Nos miramos sin saber qué decir. Algo en ese lugar no se sentía bien. Nos dimos la vuelta y regresamos a nuestra cabaña sin hablar demasiado. Pero lo peor pasó esa noche. Intentamos no pensar demasiado en la otra cabaña. Mi novia propuso que quizá antes había otra propiedad en el terreno y la abandonaron. Sonaba lógico, pero algo dentro de mí no estaba convencido. Después de cenar, nos metimos a la cabaña y cerramos todo. Intentamos relajarnos viendo una película en la laptop, pero había una sensación extraña en el aire, como si estuviéramos siendo observados. Alrededor de la medianoche, mientras intentábamos dormir,
Volvimos a escuchar pasos afuera. Esta vez no eran ruidos distantes. Eran claros, pesados. Alguien estaba caminando alrededor de la cabaña. Me levanté de la cama y fui hasta la puerta, tratando de no hacer ruido. Miré por la ventana y apunté con la linterna. Nada. Pero cuando apagué la luz y me quedé en silencio, las pisadas continuaron. ¿Lo oyes?, susurró mi novia desde la cama. Asentí en la oscuridad. De repente, el sonido se detuvo justo al lado de la cabaña. Hubo un segundo de completo silencio y luego, un golpe seco en la pared. Mi novia ahogó un grito. Yo agarré mi teléfono con la mano temblorosa y abrí la cámara para grabar en la dirección de donde vino el ruido. Pero no se veía nada. Esperamos, conteniendo la respiración. Y entonces, desde la parte trasera de la cabaña, escuchamos el mismo golpe. Corrí hacia la ventana de atrás y levanté un poco la cortina. Vi una sombra moviéndose entre los árboles. Y ahí fue cuando noté lo más inquietante. La sombra se movía exactamente igual que yo. Cada vez que giraba la cabeza, la sombra hacía lo mismo. Si levantaba la mano, la sombra también lo hacía. Pero no era mi reflejo, era alguien más. Me congelé. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando entendí lo que estaba viendo. «Nos vamos de aquí. ¿Ahora?». Mi novia no dudó. Agarramos nuestras cosas en cuestión de segundos. Metimos todo en la mochila sin preocuparnos por el desorden y salimos corriendo al auto. No miramos atrás, no apagamos las luces. Simplemente manejamos tan rápido como pudimos de vuelta a la ciudad. Pero lo más extraño pasó cuando llegamos a casa. Quise mostrarle a un amigo el video que había grabado con el teléfono. Abrí la galería y busqué el archivo. No estaba. Lo busqué en carpetas, en la papelera, en la nube. Nada. Como si nunca lo hubiera grabado. Intenté convencerme de que había imaginado todo, que fueron nervios, que fue el miedo jugándome una mala pasada. Pero entonces mi novia dijo algo que hasta hoy no puedo explicar. He estado revisando la reserva, y es raro. ¿Qué cosa? Ella me mostró su celular. Entró a la página donde habíamos reservado la cabaña. Ya no existía. No solo la publicación había desaparecido. El perfil del anfitrión, el historial de la reserva, los mensajes, todo había sido borrado. Intentamos buscar el sitio exacto en Google Maps. No había rastro de la cabaña. Pero lo peor fue que unos días después, un amigo, al que le contamos lo que pasó, nos enseñó algo que nos dejó helados. Abrió un foro de exploradores urbanos y nos mostró una publicación. Era una foto de la cabaña abandonada que encontramos en el bosque, y la fecha de la publicación era de hace más de 20 años. Historia 2. El refugio que cambió. Hace un par de años, un amigo y yo decidimos hacer una ruta de senderismo en una zona montañosa donde había un refugio rústico para excursionistas. No era una cabaña de lujo ni nada parecido, solo una construcción de madera con una chimenea y algunas literas para quienes necesitaban pasar la noche. El plan era simple: hacer la caminata durante el día, acampar cerca del refugio y regresar al amanecer. Era un lugar conocido entre senderistas, pero no tan frecuentado fuera de temporada, así que esperábamos estar solos. La caminata fue tranquila, aunque al llegar a la zona notamos algo raro. El refugio no se veía igual que en las fotos. Habíamos visto imágenes antes de ir, y lo recordábamos como una estructura pequeña, con paredes de madera clara y un techo algo inclinado. Pero lo que encontramos era diferente. Las paredes eran más oscuras, el techo parecía más alto, y las ventanas estaban ubicadas en lugares distintos. ¿Seguro que es el mismo?, preguntó mi amigo. Miré el mapa que llevaba en el celular. No había otro refugio en kilómetros a la redonda. Este tenía que ser. Nos encogimos de hombros y entramos. Por dentro, la sensación era aún más extraña. El espacio parecía un poco más grande de lo que debía ser, y aunque el refugio estaba vacío, parecía que alguien había estado ahí recientemente. Había una taza con restos de café en la mesa y una manta doblada en una de las literas.
Tal vez alguien se fue hace poco, dije, intentando sonar tranquilo. Nos instalamos, encendimos una pequeña fogata afuera y cenamos. La noche era silenciosa. Solo se oían los sonidos normales del bosque, pero después de un rato, comenzamos a notar algo que no encajaba. El refugio parecía diferente otra vez. Las ventanas no estaban en el mismo lugar donde las recordábamos al llegar. La puerta parecía más ancha. Incluso la mesa donde habíamos dejado nuestras cosas se sentía más lejos de las literas. ¿Tú moviste algo?, le pregunté a mi amigo. No. Nos miramos en silencio. No era posible que todo estuviera cambiando. Intenté racionalizarlo. Tal vez estábamos cansados, tal vez el refugio siempre había sido así y solo nos habíamos confundido. Pero entonces, la puerta se cerró de golpe. No había viento. No habíamos dejado la puerta mal cerrada. Nos levantamos de inmediato, el corazón latiéndonos en la garganta. Mi amigo fue a abrir la puerta otra vez, pero cuando la empujó, lo que vimos afuera no era el mismo bosque. Nos quedamos paralizados. El sendero que habíamos recorrido para llegar ya no estaba. Los árboles eran diferentes, más altos, más densos, y la luz de la luna apenas pasaba entre las ramas. «Esto no es posible», susurró mi amigo. Di un paso fuera del refugio, tratando de reconocer algo familiar. Pero el bosque que habíamos visto al llegar no era el mismo en el que ahora nos encontrábamos. Regresé la vista al refugio, intentando encontrar alguna explicación. Tal vez el miedo nos estaba jugando una mala pasada. Tal vez nos habíamos desorientado. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre. El refugio tampoco era el mismo. Las paredes ahora eran de madera más vieja, más oscura. Las ventanas tenían postigos que antes no estaban ahí, y lo peor, había una segunda puerta en el lado derecho. «Eso no estaba antes», dijo mi amigo, señalándola. Negué con la cabeza. No lo estaba. Nos quedamos en la entrada, sin saber qué hacer. Algo estaba cambiando el lugar a nuestro alrededor. Mi amigo sacó su teléfono y trató de abrir el mapa, pero no tenía señal, ninguna. «Tenemos que largarnos de aquí», dije, con un nudo en el estómago. Pero antes de movernos, escuchamos un ruido dentro del refugio. Algo se había movido. Nos dimos la vuelta lentamente, sintiendo el aire volverse más pesado. No estábamos solos. Desde el interior del refugio, se escuchó el sonido de una silla arrastrándose. Nos miramos sin decir nada. El miedo era tan fuerte que apenas podía respirar. Mi amigo agarró la linterna y la encendió. Muy despacio, asomó la cabeza por la puerta y apuntó hacia adentro. «No hay nadie», susurró. Pero cuando giró la linterna hacia la mesa, notamos otro cambio. La taza de café que habíamos visto antes ahora estaba llena. Y al lado, donde antes no había nada, había una hoja de papel con algo escrito. Nos acercamos con el corazón latiéndonos en los oídos. Tomé la nota con las manos temblorosas y la leí en voz baja. «No abran la otra puerta». Nos quedamos en silencio. «La puerta nueva». Mi amigo me miró. Yo lo miré a él. Y entonces, la perilla de la puerta comenzó a girar. Nos quedamos completamente inmóviles. La perilla de la puerta nueva giró lentamente, como si alguien del otro lado estuviera probando si la puerta estaba abierta. Mi amigo apagó la linterna de inmediato y retrocedimos sin hacer ruido. El aire se sentía pesado, cargado de algo que no sabíamos explicar. «No puede haber nadie ahí», susurré, aunque ni yo me lo creía. No habíamos escuchado a nadie entrar. La cabaña estaba vacía cuando llegamos. Esa puerta ni siquiera existía antes. La perilla dejó de moverse y por un momento todo quedó en silencio. Después, 3 golpes secos en la madera. No aguanté más. Jalé a mi amigo y salimos corriendo del refugio. Afuera, el bosque seguía diferente, pero no nos importaba. Solo queríamos alejarnos de ahí. Corrimos sin mirar atrás. La linterna seguía apagada, pero la poca luz de la luna nos dejaba ver lo suficiente para no tropezar. No sabíamos hacia dónde íbamos,
Solo sabíamos que no podíamos quedarnos en ese lugar. Después de varios minutos, nos detuvimos, tratando de recuperar el aliento. El refugio ya no se veía. «Tenemos que encontrar el camino de regreso», dijo mi amigo, pero había un problema. Nada de lo que nos rodeaba nos resultaba familiar. Los árboles, la vegetación, la distribución del terreno. Era un bosque completamente distinto. «Esto no tiene sentido», murmuré, tratando de pensar con claridad. Sacamos el teléfono otra vez. Sin señal. Intentamos usar la brújula, pero la aguja giraba erráticamente. Entonces, escuchamos algo en la distancia, un ruido leve, como el crujir de hojas secas bajo unos pasos. Giré la cabeza hacia el sonido, y mi estómago se hundió. A lo lejos, entre los árboles, había una luz, pequeña, titilante, como si alguien estuviera sosteniendo una linterna. «¿Será alguien que pueda ayudarnos?», susurró mi amigo. No estaba seguro. Algo en mi interior me decía que no debíamos acercarnos, pero entonces la luz comenzó a moverse directamente hacia nosotros. Nos quedamos paralizados. No sabíamos si correr o quedarnos quietos. La luz se acercó un poco más y entonces escuchamos algo que nos heló la sangre. Desde la oscuridad, una voz llamó. «Oigan, ¿qué hacen aquí?». Sonaba exactamente como mi amigo. Nos miramos, sin entender nada. La luz se detuvo y pudimos ver la silueta de una persona entre los árboles. Era difícil distinguir detalles, pero había algo en su postura, en la forma en que estaba de pie. Parecía mi amigo. «Tenemos que irnos». «Ya», susurré, sintiendo un terror que no podía explicar. Sin decir nada más, nos dimos la vuelta y comenzamos a correr de nuevo, sin mirar atrás. Corrimos hasta que nos dolieron las piernas, hasta que nuestros pulmones quemaban. No nos detuvimos hasta que vimos las primeras señales de la carretera. Al llegar, todo estaba normal. El bosque parecía el de siempre. La señal volvió al teléfono. El refugio no aparecía en el mapa. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche. Nunca supimos qué significaba la nota, ni quién o qué estaba del otro lado de la puerta. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, en el silencio de la noche, me parece escuchar 3 golpes en la madera. Historia 3. El camino viejo. Cuando mi hermano y yo éramos niños, nuestros abuelos tenían una cabaña en un bosque no muy lejos de la ciudad. Pasábamos los veranos ahí, explorando los alrededores y jugando en los senderos. Había un camino en particular, estrecho y cubierto de maleza, que mi abuelo siempre nos decía que evitáramos. Decía que era inestable, que había zonas donde el suelo podía ceder, pero con el tiempo, comenzamos a dudar si esa era la verdadera razón. Años después, cuando ya éramos adultos, mis abuelos vendieron la propiedad. Antes de que cambiaran las cerraduras, mi hermano y yo decidimos hacer una última visita. No había electricidad, pero llevamos linternas y suficiente batería en los teléfonos. La idea era quedarnos solo unas horas y después volver a la ciudad. La cabaña estaba tal como la recordábamos, aunque más fría y vacía. Revisamos cada habitación, riéndonos de los recuerdos de la infancia, hasta que mi hermano sugirió que exploráramos el camino prohibido. Ahora que éramos adultos, no veíamos razón para evitarlo. Tomamos un par de linternas y salimos al bosque. El aire estaba húmedo y la vegetación más densa de lo que recordábamos. Avanzamos con cautela, apartando ramas y pisando con cuidado sobre el suelo irregular. El camino apenas era visible, como si la naturaleza hubiera intentado borrarlo con el tiempo. Cuanto más nos adentrábamos, más difícil era orientarse. Lo que nos pareció una caminata corta, terminó sintiéndose más larga de lo esperado. Miré el reloj. Llevábamos casi 40 minutos caminando. Estábamos por sugerir regresar cuando llegamos a un claro pequeño con una estructura de piedra en el centro. Parecía un viejo pozo, cubierto de musgo y con grietas por el paso de los años. Algo en él nos incomodó de inmediato. No era solo que no lo recordábamos de nuestra infancia,
sino que la zona alrededor se sentía distinta. El aire estaba quieto, sin el sonido de insectos o ramas crujiendo con el viento. Mi hermano se acercó y alumbró el interior. Era profundo, más de lo que esperábamos, pero no se veía el fondo. ¿Siempre estuvo esto aquí?, pregunté en voz baja. No lo sé, respondió él, sin dejar de mirar. Justo cuando íbamos a retroceder, algo cambió en el ambiente. Fue casi imperceptible, como una vibración en el aire. Un segundo después, mi teléfono perdió la señal. Revisé la pantalla. Sin red, sin wifi, sin servicio. Mi hermano sacó el suyo y tenía lo mismo. No era tan raro en medio del bosque, pero la sensación de extrañeza creció. Entonces, escuchamos un ruido dentro del pozo. No fue un eco ni una piedra cayendo. Sonó como si algo hubiera raspado las paredes de piedra, muy lentamente. Mi hermano y yo intercambiamos una mirada, ambos sintiendo lo mismo. No deberíamos estar ahí. Cuando dimos un paso atrás, algo más llamó nuestra atención. Los árboles alrededor parecían diferentes. Eran los mismos en estructura, pero su disposición no se sentía igual, como si el claro hubiera cambiado de forma sutil. No sabíamos explicarlo, pero parecía un lugar distinto al que habíamos entrado. «Vámonos», dije con voz tensa. Dimos la vuelta y tomamos el mismo camino por el que habíamos llegado, moviéndonos rápido pero sin correr. Sabíamos que cuanto más nervioso estás en el bosque, más fácil es perderte. Caminamos en línea recta por varios minutos, pero algo estaba mal. No llegábamos a la cabaña. ¿No habíamos caminado menos para llegar?, preguntó mi hermano, respirando agitado. Asentí, pero no respondí. Aceleramos el paso. El bosque se sentía más oscuro de lo que debería ser a esa hora, como si el sol se hubiera ocultado más rápido. Finalmente, después de lo que parecieron eternos 15 minutos, vimos la cabaña a lo lejos. Aliviados, corrimos los últimos metros y entramos cerrando la puerta con fuerza. Pero cuando encendí la linterna y miré alrededor, mi estómago se hundió. Había algo sutilmente distinto en la distribución de los muebles. Pequeños detalles que no coincidían con lo que recordábamos. La mesa parecía más grande, la alfombra era de un tono más oscuro, e incluso las viejas cortinas de la sala tenían un patrón ligeramente diferente. Era la cabaña, pero no era la misma. Mi hermano notó lo mismo y nos quedamos en silencio, intentando racionalizarlo. No queríamos decirlo en voz alta, pero ambos pensábamos lo mismo. Tal vez el camino prohibido nos llevó a un lugar que no era exactamente el que conocíamos. Entonces, antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos en el piso de arriba. Nos congelamos. La cabaña no tenía segundo piso. Nunca lo había tenido, pero los pasos venían de arriba. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizá el viento golpeaba el techo, o algún animal se había metido entre las vigas, pero luego los escuchamos de nuevo. Pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando con calma sobre un suelo inexistente. Mi hermano me miró con los ojos muy abiertos. No dijo nada, pero vi en su expresión lo mismo que yo sentía. Esto no tiene sentido. Nos quedamos quietos, sin saber qué hacer. Si salíamos corriendo al bosque, podríamos perdernos de nuevo. Si nos quedábamos, teníamos que enfrentarnos a lo que fuera que estaba generando ese ruido. Mi hermano sacó su teléfono y trató de llamar a alguien. No había señal. Seguíamos completamente incomunicados. Los pasos continuaron. Ahora se movían en dirección opuesta, como si algo estuviera recorriendo el techo de la cabaña, inspeccionando el lugar. El sonido me estaba volviendo loco. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar hacia arriba, que no debía ni siquiera intentar encontrar un ángulo desde donde pudiera ver lo que fuera que caminaba sobre nosotros. Pero entonces, en medio del silencio tenso, mi hermano susurró algo que me heló la sangre. Las ventanas. Le tomó un segundo, pero lo entendí. Las ventanas de la cabaña reflejaban el interior. Si algo estaba arriba, tal vez podríamos verlo reflejado en el cristal. No quería hacerlo, pero parte de mí necesitaba saber. Respiré hondo
y giré lentamente la cabeza hacia una de las ventanas. La cabaña se reflejaba en ella, pero había algo más. Apenas distinguí la silueta antes de que desapareciera. Algo alto, más de 2 metros, encorvado y con extremidades demasiado largas, como si sus brazos rozaran el suelo. No tenía rostro, solo una sombra amorfa que parecía moverse de forma errática. Sentí que mi pecho se cerraba. Quise decirle algo a mi hermano, pero en ese instante, la luz de la linterna parpadeó y el sonido de los pasos cesó. Nos quedamos en un silencio sofocante. Lo que fuera que estaba ahí, se había dado cuenta de que lo habíamos visto. Mi hermano me tomó del brazo y me susurró: «Tenemos que salir». «Ya», asentí. No importaba si el bosque era confuso. No íbamos a quedarnos ahí ni un minuto más. Abrimos la puerta con cuidado y nos escabullimos fuera, caminando lo más rápido que podíamos sin hacer ruido. No volteamos atrás. El aire afuera era diferente, más pesado, como si la atmósfera estuviera densa. La cabaña quedó atrás en cuestión de segundos, pero no nos detuvimos. Caminamos sin mirar atrás, sin hablar, sin darnos la oportunidad de dudar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que, de pronto, vimos luces. La carretera. Corrimos hacia ella, sintiendo que si nos deteníamos, algo nos arrastraría de vuelta. Cuando finalmente pisamos el pavimento, nuestros teléfonos volvieron a tener señal. Mire la hora. Eran las 4:12 m. Habíamos llegado a la cabaña alrededor de las 9 p.m. No tenía sentido. En ningún momento habíamos pasado tanto tiempo en el bosque. Era como si el tiempo hubiera transcurrido de forma distinta dentro de la cabaña. Nos subimos al auto y manejamos sin parar hasta la ciudad. No hablamos hasta que estuvimos en un lugar con gente. Nos miramos y, sin necesidad de decirlo, supimos que nunca más volveríamos a ese lugar. Lo extraño es que, días después, intenté buscar la ubicación en Google Maps. No la encontré. No la cabaña, no el bosque, nada. Era como si ese lugar nunca hubiera existido. Pasé días intentando encontrar alguna referencia sobre la cabaña. Nada. Ni en mapas, ni en foros, ni en registros del área. Como si nunca hubiera estado ahí. Al principio pensé que tal vez nos habíamos confundido, que la carretera nos llevó a otro lugar y nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero entonces, una noche, mientras revisaba el teléfono, encontré algo que me hizo sentir frío en la espalda. Las fotos. Había tomado varias fotos del camino antes de que nos perdiéramos. Recordaba perfectamente haber fotografiado la entrada al sendero, los árboles altos y la cabaña. Pero ahora, las imágenes eran distintas. Las primeras fotos seguían igual, pero justo en la que había tomado frente a la cabaña, había algo raro. En lugar de la estructura de madera, la imagen mostraba un bosque denso, oscuro, como si la cabaña nunca hubiera estado ahí. El archivo no tenía error. No parecía estar corrupto ni haber sido modificado. Simplemente, la cabaña no estaba. Me temblaban las manos cuando le mandé la foto a mi hermano. Él me llamó de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz baja. «No sé. Se supone que ahí estaba la cabaña». Hubo un silencio largo. «Yo también las revisé», susurró. «No tengo ninguna foto de la cabaña». Nos quedamos callados un rato. Finalmente, dijo algo que me hizo estremecer. ¿Y si nunca debimos haber salido de ahí? No supe qué responder. Algo dentro de mí quería aferrarse a la lógica. No podía ser que hubiéramos estado en un sitio que no existía. No podía ser que nuestras fotos hubieran cambiado. Pero otra parte de mí no estaba tan segura. Desde esa noche, algo se siente diferente, como si el mundo estuviera ligeramente desajustado. Cosas pequeñas, casi imperceptibles. El tono de las luces en mi casa parece más amarillo. Las teclas de mi computadora tienen un tacto distinto. Hasta mi propia voz se oye un poco rara en las grabaciones. Son detalles mínimos, cosas que cualquiera podría atribuir a la sugestión. Pero yo sé que algo no está bien.
Mi hermano y yo nunca más hablamos del tema, pero a veces, cuando lo veo, noto que también ha cambiado. No sé cómo explicarlo, pero no siento que sea exactamente la misma persona. Como si, aquella noche en el bosque, cuando decidimos salir de la cabaña, no hubiéramos regresado al mismo lugar. Historia 4. La cabaña cerrada. Hace unos meses, mi novia y yo decidimos tomarnos un fin de semana lejos de la ciudad. Rentamos una cabaña en un bosque a las afueras, cerca de un pequeño pueblo. No era un lugar turístico, lo cual nos pareció perfecto. Queríamos tranquilidad. El dueño nos dejó las llaves en un buzón y nos pidió que lo llamáramos si necesitábamos algo. Era una cabaña rústica, pero acogedora. Tenía una chimenea, un par de habitaciones y un porche con vista a un lago pequeño. La primera noche fue normal. Cenamos, jugamos cartas y nos fuimos a dormir temprano. Pero la segunda noche, algo cambió. Al regresar de un paseo por el bosque, notamos algo raro en la cabaña de al lado. Estaba igual que la nuestra, pero parecía abandonada. Las ventanas estaban cerradas, la pintura descascarada y las ramas crecían contra las paredes. Nos acercamos por curiosidad y ahí fue cuando mi novia lo notó. ¿Viste eso?, preguntó, señalando la puerta. Me acerqué. La puerta tenía un candado enorme, viejo y oxidado. Pero lo extraño no era el candado en sí, sino las marcas alrededor. Parecía que alguien había intentado forzarla muchas veces. Nos miramos en silencio. Algo no cuadraba. De camino a la cabaña, decidimos llamar al dueño para preguntarle sobre el lugar. Su respuesta nos dejó helados. ¿De qué cabaña hablan?, preguntó con voz confundida. Solo hay una cabaña en esa propiedad, la de ustedes. Mi novia y yo nos miramos en silencio. Debe haber un error, insistí. Hay otra cabaña justo al lado, con un candado enorme en la puerta. El dueño guardó silencio unos segundos antes de contestar. Imposible. Esa propiedad siempre ha tenido solo una cabaña. No hay nada más ahí. No insistimos más. Algo en su tono me hizo sentir incómodo. Después de colgar, volvimos a mirar la otra cabaña. Ahí estaba, abandonada, con su puerta cerrada y asegurada con aquel candado viejo. ¿Por qué diría que no existe?, susurró mi novia. No supe qué responder. Esa noche, el ambiente se sintió distinto. El bosque parecía más denso, más oscuro, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Mientras nos preparábamos para dormir, escuchamos algo afuera. Pasos, lentos, pesados, moviéndose entre las hojas secas. Nos quedamos en silencio, tratando de escuchar mejor. Los pasos continuaban. Por instinto, apagué la luz. Nos acercamos a la ventana con cuidado, sin hacer ruido. Allí, a la luz de la luna, vimos algo que nos heló la sangre. Alguien estaba parado frente a la cabaña cerrada. No podíamos verle el rostro, pero se quedó inmóvil, mirando la puerta. Después de unos segundos, sin hacer ruido, comenzó a tocar el candado. No como si intentara abrirlo, sino como si estuviera asegurándose de que seguía bien cerrado. Mi novia me apretó el brazo con fuerza. El hombre se detuvo. Lentamente, giró la cabeza en nuestra dirección. Nos congelamos. No podíamos ver su rostro con claridad, pero sabíamos que nos estaba mirando. El aire se volvió pesado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a delatarnos. El hombre no se movía. Solo permanecía ahí, de pie, con una postura extrañamente rígida. De repente, dio un paso hacia la cabaña. No hacia la nuestra, hacia la cabaña cerrada. Con movimientos lentos, volvió a tocar el candado. Esta vez, más insistente, como si estuviera asegurándose de que seguía cerrado. Nos apartamos de la ventana en silencio. Algo nos decía que no debíamos dejar que nos viera. Nos quedamos despiertos hasta que, finalmente, el sonido de los pasos desapareció. No supimos cuándo exactamente se fue. A la mañana siguiente, nos
Nos armamos de valor y fuimos a revisar. La cabaña seguía allí. El candado estaba intacto, pero había algo nuevo. En la tierra, justo en la entrada, había huellas. Eran profundas, marcadas en la tierra húmeda, como si alguien hubiera estado ahí por un buen rato. Pero lo que más nos inquietó fue otra cosa. Junto al marco de la puerta, había una palabra escrita en la madera con algo que parecía carbón. No abras. Esa misma mañana, hicimos nuestras maletas y nos fuimos. No nos quedamos a preguntar. No quisimos saber más. Al llegar a casa, llamamos nuevamente al dueño, pero esta vez no respondió. Unos días después, intenté buscar la propiedad en la página donde la habíamos rentado. No estaba. Era como si nunca hubiera existido. Historia 5. La cabaña de los espejos. Hace unos años, mi hermano y yo alquilamos una cabaña en las montañas para un fin de semana de senderismo. No era un lugar turístico, ni estaba en ninguna plataforma de renta vacacional. La encontramos en un foro de excursionistas, y el dueño nos ofreció un precio ridículamente bajo. Era una cabaña vieja pero bien cuidada, con una sala pequeña, 2 habitaciones y un baño. Lo único raro era que tenía muchos espejos, no solo en el baño y las habitaciones, sino también en la sala, el pasillo e incluso en la cocina. No eran decorativos ni antiguos, simplemente espejos comunes y corrientes, pero demasiados para un lugar tan pequeño. Desde la primera noche noté algo extraño. Mientras cenábamos, tuve la sensación de que algo en el reflejo de uno de los espejos no coincidía del todo con la realidad. No sabía decir qué era exactamente, pero me dio una sensación incómoda. No le dije nada a mi hermano. Pensé que era mi imaginación. Más tarde, cuando nos fuimos a dormir, me desperté en mitad de la noche con una sensación de incomodidad. Sentía que alguien me observaba. Miré alrededor, pero todo estaba oscuro. Luego me di cuenta de que el espejo frente a mi cama reflejaba la puerta del pasillo, y en la penumbra me pareció ver una silueta de pie en el reflejo. Me incorporé de golpe y miré directamente hacia la puerta, pero no había nadie, solo el pasillo vacío. Volví a mirar el espejo. Nada. Me quedé sentado un rato, tratando de tranquilizarme, hasta que decidí que era mejor dormir con la cara vuelta hacia la pared. A la mañana siguiente, mi hermano mencionó algo que me hizo sentir un escalofrío. «Tuviste una pesadilla, ¿verdad?», me dijo mientras preparábamos el desayuno. «No, ¿por qué lo dices?». «Porque te escuché hablando en la noche. Murmurabas algo, pero no entendí qué decías. Yo no recordaba haber hablado, pero lo que más me inquietó fue lo que dijo después. Lo raro es que, por un segundo, creí escucharte también desde el pasillo. Me quedé en silencio. El pasillo, justo donde creí haber visto la silueta reflejada en el espejo. ¿Estás seguro?», pregunté, tratando de sonar despreocupado. Mi hermano asintió. «Sí. Me despertaste y me pareció escuchar tu voz, pero no desde tu habitación, sino desde el pasillo. Pensé que habías ido al baño, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Luego escuché de nuevo tu voz, pero esta vez desde tu cuarto. Me reí, aunque no me hacía gracia. Tal vez estabas soñando». Mi hermano encogió los hombros y seguimos con la mañana como si nada. Pero a partir de ese momento, la incomodidad en la cabaña solo aumentó. Por la tarde, después de regresar de una caminata, estaba en la sala mirando el teléfono cuando vi a mi hermano pasar por el pasillo. No me habló, no miró en mi dirección, solo caminó hacia su habitación y cerró la puerta. Minutos después, oí la puerta principal abrirse. Miré hacia arriba y vi a mi hermano entrar cargando leña. Sentí un frío en el estómago. «¿Acabas de entrar?», pregunté. «Sí. Fui a buscar leña al cobertizo. Mi boca se secó. Pensé que estabas en tu cuarto. Te vi pasar hace rato». Él frunció el ceño. «No, he estado afuera desde hace más de 20 minutos.
Sin decir nada, me levanté y fui a revisar. Su puerta estaba abierta, la habitación vacía. No había nadie adentro. No mencioné lo que vi. No quería parecer paranoico. Pero esa noche, antes de dormir, arrastré el espejo de mi habitación y lo giré contra la pared. No quería ver reflejos mientras dormía. Me desperté en plena madrugada con un sonido seco. Un golpe. Al encender la lámpara, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El espejo estaba de nuevo en su sitio. El espejo estaba exactamente donde había estado antes, como si nunca lo hubiera movido. Me quedé inmóvil, sintiendo el corazón acelerado en el pecho. Yo estaba seguro de que lo había girado contra la pared. Respiré hondo y me obligué a pensar con lógica. Tal vez no lo había colocado bien y se había deslizado de vuelta, o quizá mi hermano lo movió sin darse cuenta. Pero cuando me levanté para revisarlo, noté algo que hizo que la piel se me erizara por completo. El reflejo no coincidía del todo con mi habitación. No era un cambio obvio, no había nada grotesco ni exagerado, pero algo estaba mal. Las sombras no parecían caer en el mismo ángulo. Mis cosas estaban en el mismo lugar, pero la forma en la que se veían en el reflejo era ligeramente diferente. Me miré en el espejo y no noté nada raro en mí, pero al darme la vuelta y volver a mirar de reojo, me pareció que mi reflejo tardó una fracción de segundo más en moverse. Me quedé helado. Entonces escuché a mi hermano tosiendo en su habitación. Esa fue mi excusa para salir de ahí. Crucé el pasillo y llamé a su puerta. ¿Estás despierto? Se escuchó un murmullo adormilado y luego abrió la puerta. ¿Qué pasa?, dijo con la voz ronca. Le conté lo del espejo. No todo, solo la parte de que había amanecido en su sitio. Esperaba que me dijera que él lo movió, que había sido un malentendido, pero frunció el ceño. Yo no toqué tu espejo, dijo. Entonces, se quedó en silencio un momento, como si dudara en decirme algo. Mañana nos vamos, sentenció de pronto. No discutí. No pregunté más. Él también sentía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, salimos lo más rápido que pudimos. Cuando estábamos empacando, me fijé que todos los espejos de la cabaña estaban impolutos, perfectamente limpios, sin una sola mancha, como si alguien los hubiera pulido esa misma mañana. Antes de subir al auto, mi hermano se quedó mirando la cabaña por última vez. Anoche soñé algo raro, dijo de repente. ¿Qué soñaste? Tragó saliva antes de responder. Soñé que me levantaba para ir al baño y cuando pasé frente a tu puerta, vi que estaba entreabierta. Me asomé y en la oscuridad había dos de ti. ¿Cómo que dos de mí? Uno estaba en la cama, dormido, y el otro estaba sentado en el borde del colchón, viéndome, como si supiera que lo estaba mirando. Me estremecí. ¿Y qué hiciste? Nada. Me desperté. Se encogió de hombros y se metió al auto. No volvimos a hablar de eso. Pero cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue cubrir los espejos de mi cuarto. Historia 6. La cabaña en el camino equivocado. Mi novia y yo habíamos planeado un fin de semana en una cabaña que alquilamos en un sitio especializado. Era un lugar aislado, en medio del bosque, ideal para desconectarnos del ruido de la ciudad. El anuncio mencionaba que el lugar tenía electricidad, agua caliente y que la señal de celular era escasa, pero suficiente para emergencias. Salimos un viernes en la tarde, siguiendo las indicaciones que el dueño nos envió por mensaje. La ruta era sencilla, al menos al principio: carretera principal, desvío a un camino de tierra y luego seguir por unos 15 minutos hasta ver un portón rojo. Todo iba bien hasta que entramos al camino de tierra. El GPS dejó de actualizarse y la señal de celular desapareció por completo. Seguimos conduciendo, confiando en las instrucciones, pero después de lo que parecieron 20 minutos, nunca vimos el portón rojo. ¿No nos habremos pasado?, preguntó mi novia. Me detuve y miré a mi alrededor.
El camino estaba desierto. No había casas, ni cabañas, ni siquiera señales de que alguien pasara por ahí con frecuencia. Tal vez el portón estaba más atrás y no lo vimos. Dimos la vuelta y retrocedimos despacio. Pero el camino no se sentía igual. Parecía más estrecho, con árboles más juntos y maleza creciendo en los bordes, como si nadie hubiera pasado por ahí en mucho tiempo. Luego de unos minutos, mi novia señaló algo. «Mira, a unos metros había una cabaña. No la habíamos visto antes. Era una construcción pequeña, con la madera oscurecida por la humedad y ventanas tapadas con cortinas gruesas. No tenía el portón rojo, pero después de estar dando vueltas, decidimos que lo mejor era preguntar a alguien por direcciones. Aparqué el auto y bajé. Toqué la puerta. Silencio. Miré por la ventana, pero las cortinas eran demasiado gruesas para ver adentro. Mi novia bajó del auto y me llamó la atención. «¿Te fijaste en algo raro?», dijo en voz baja. «¿Qué cosa?». «No hay camino hasta la cabaña. Está en medio del bosque, sin sendero, sin huellas de autos, sin nada». Sentí un escalofrío. Era cierto. No había una entrada, ni un camino de acceso. Era como si la cabaña simplemente estuviera ahí, sin que nadie pudiera llegar a ella. Nos quedamos unos segundos en silencio, observando la cabaña. Era extrañamente inquietante, no porque se viera aterradora, sino porque simplemente no tenía sentido. «Vámonos», dijo mi novia en voz baja. Asentí y nos dimos la vuelta, pero entonces escuchamos algo, un golpe seco, como si alguien hubiera movido algo dentro de la cabaña. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para hacernos detenernos en seco. «¿Escuchaste eso?», susurró ella. «Sí». Esperamos unos segundos. Nada. Ya no quería estar ahí, así que tomé su mano y la jalé hacia el auto. Subimos, cerré los seguros y puse la marcha en reversa. El auto no se movió. El motor estaba encendido, pero las ruedas parecían no responder, como si algo nos estuviera reteniendo. Intenté acelerar suavemente. Nada. «¿Qué pasa?», preguntó mi novia con la voz tensa. «No lo sé». Probé otra vez. El auto no se movía. Entonces, en el retrovisor, vi algo. La puerta de la cabaña estaba entreabierta. No la había dejado así. Estaba seguro. Mi novia la vio también. Se quedó sin hablar. «Voy a intentarlo otra vez», dije, tratando de sonar tranquilo. Tomé aire, puse la palanca en primera y presioné el acelerador. Esta vez, el auto avanzó. Sin mirar atrás, tomamos el camino por donde habíamos venido. Manejé sin parar, sin hablar, hasta que finalmente volvimos a la carretera principal. Solo entonces sentí que podía respirar. Mi novia sacó su celular. Seguíamos sin señal. «¿Crees que alguien vivía ahí?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondí, sin querer pensarlo demasiado. Decidimos esperar hasta encontrar un lugar con cobertura para contactar al dueño de la cabaña. Pero cuando revisamos la dirección que nos había enviado, nos dimos cuenta de algo extraño. Nos habíamos desviado apenas 1 kilómetro. Solo 1 kilómetro. Entonces, ¿cómo era posible que hubiéramos avanzado tanto sin ver el portón rojo? ¿Cómo era posible que la cabaña estuviera ahí? Condujimos hasta una gasolinera en la carretera. Finalmente, los teléfonos volvieron a tener señal. Revisé el mensaje con las instrucciones del dueño y marqué su número. Atendió después del segundo tono. «¿Hola?» «Sí, hola. Somos los que alquilaron la cabaña para este fin de semana. Tuvimos problemas con la dirección. ¿Dónde están ahora?». Miré alrededor. En una gasolinera cerca del cruce con la carretera principal. El hombre suspiró con alivio. «Menos mal». «Perdón, no debieron haberse desviado». Algo en su tono me incomodó. «Nos perdimos un poco», dije, «pero encontramos una cabaña en el bosque. Pensamos que era la suya, pero algo no cuadraba». Hubo silencio al otro lado de la línea. «¿La vieron?», preguntó al fin.
Sí. Nos acercamos, pero no había nadie. El hombre tardó un momento en responder. Miren, no quiero asustarlos, pero esa cabaña no es parte del terreno. Me tensé. Entonces, ¿de quién es? No lo sé, dijo con voz seria. Pero no es la primera vez que alguien me dice que la encontró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Es mejor que no hablen de esto y no vuelvan a buscarla. Después de eso, nos dio la dirección correcta y colgó. Nos miramos en silencio. Sabíamos que no íbamos a regresar. Decidimos cancelar la reserva y conducir de vuelta a la ciudad. No hablamos del tema en todo el camino. Esa noche, en casa, busqué imágenes satelitales del bosque en Google Maps. No había ninguna cabaña. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.